Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Muy buenas tardes a todos nuestros socios y amables seguidores. Bienvenidos a esta sesión más de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias
en la cual hoy tendremos la gran participación de un excelente médico urgenciólogo e intensivista. Y a nombre de nuestro presidente, el doctor Julio César Olvera Barajas, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión mensual, en la cual quiero presentarles, me acompaña la doctora Silvia Elena Uribe Moya, quien es nuestra representante del Comité de Vinculación y Grupos de Interés. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro ponente y le voy a ceder la palabra a la doctora Silvia Elena Uribe Moya para que nos diga quién es nuestro ponente del día de hoy, que vamos a hablar sobre uno de los más importantes mitos que tenemos en las situaciones de las salas de urgencias y vamos a desmitificar la acidosis metabólica. ¿Cuáles son esas decisiones clínicas que debemos tomar en la sala de urgencias para poder abordar, diagnosticar y tratar a todos nuestros pacientes de manera adecuada? Muchas gracias a todos y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Gracias a la doctora Silvia por invitarme. Vamos a platicar de acidosis metabólica, desmitificando la acidosis metabólica, decisiones clínicas. Está padre el tema, sí les pediría que tomen en cuenta el caso clínico, porque a partir de ahí vamos a estar hilando las demás diapositivas. Presentamos el caso y entonces vamos a irnos enrolando, desglosando el caso para ir siendo un poquito más analíticos y sobre todo más pragmáticos a la hora de analizar la acidosis metabólica. Esta frase me gusta, acidosis o acidemia. Para los ortodoxos es acidemia cuando el pH disminuye. Si el pH no disminuye, pues es acidosis, ¿no? Aquí en el texto dice, el paciente puede tener múltiples acidosis que contribuyen a la acidemia. En términos sencillos, alude a la disminución del pH y acidosis a la causa. Pudiera parecer un trabalenguas, pero en esta diapositiva lo voy a explicar un poquito mejor. Acidemia es cuando el pH disminuye, entonces, si hay un pH disminuido, estamos en presencia de acidemia. ¿Podemos tener acidosis sin acidemia? Sí, podemos tener acidosis sin acidemia. Pero la acidosis puede tener múltiples causas, y en específico hablando de la acidosis metabólica, la causa puede ser el lactato, puede ser una causa de la acidosis o de la acidemia, puede ser el cloro, los aniones no medidos, el agua, las proteínas y el fósforo. Entonces el exceso de lactato, de cloro, de aniones no medidos, de agua, de fósforo, nos pueden dar acidosis, y si estos modifican el pH, esto se va a llamar acidemia metabólica. Sí tiene, estas son las 6 posibles causas, ¿sí? El exceso de estas variables puede causar acidosis metabólica y nos va a diferenciarnos, nos puede ayudar a entender por qué sí o por qué no un tratamiento u otro. Vean aquí en estas imágenes o en estas variables gasométricas, podemos ver acidemia, cómo aquí se modifica el pH, tiene menos de 7.35, la base está en menos 11, ¿sí? Entonces tenemos acidemia metabólica. Y aquí el pH está normal, prácticamente 7.37, pero la base sí se modifica, recordando que el valor normal de la base es más menos 2. Menos de menos 2, pues acidosis metabólica, más de más 2, alcalosis metabólica. Entonces aquí no se modifica el pH, pero en el déficit de base sí se modifica, entonces tenemos acidosis. Es cuestión de semántica, realmente esto, la terminología no puede o no influye tanto, ¿sí? Es meramente semántica, pero es importante conocerlo. Debemos entender que el pH está influido por la parte metabólica, pero también por la parte respiratoria, ¿no? Entonces, la escuela americana evalúa los trastornos metabólicos a través del bicarbonato, ¿sí? La escuela de Boston. Y la escuela europea la escuela de Copenhague evalúa los trastornos metabólicos a través del déficit de base. Realmente en el contexto clínico, pues no tendría por qué haber una diferencia, pero sí es importante conocer que tenemos 2 tipos de variables que pueden ser utilizadas para evaluar la parte metabólica. Y la parte respiratoria, todos los modelos utilizan el CO2 para evaluar la parte respiratoria. Cuando el pH se modifica, siempre debemos de descartar que exista un componente mixto, ¿no? El componente metabólico en un paciente que tiene 7.25 de pH, pues definitivamente hay un componente metabólico, pero también puede haber un componente respiratorio, ¿no? Entonces, esa modificación del pH, esa acidemia, puede estar dada por la parte metabólica, pero también por la parte respiratoria. Vamos a comenzar con el caso clínico, para que
aterricemos estas ideas. Veamos, tenemos un masculino de 43 años, tenemos un masculino de 43 años que no tiene ningún antecedente de importancia para su padecimiento actual, y no tiene ninguna alergia. Ingresó a la terapia intensiva intubado, con vasopresor en infusión, operado de apendicitis complicada, con el diagnóstico de choque séptico de etiología abdominal. Este es el caso clínico. Vamos a hacer un análisis a través de las alteraciones ácido-base. Este es el método que nosotros utilizamos para leer gasometrías, 3 pasos y 3 fórmulas. En el paso 1 podemos ver acidemia, ¿sí? En el paso 2 nos vamos al CO2, no está por arriba de 45, o sea, no tiene acidemia metabólica, no tiene acidemia respiratoria, ¿sí? No es acidemia respiratoria, y nos vamos a la parte del déficit de base, que ya vimos que el déficit de base puede evaluar también el componente metabólico, según la escuela europea, no solamente el bicarbonato, ¿no? Entonces, menos de -2 es acidosis metabólica. Entonces, se modifica el pH, acidemia metabólica. Y tenemos el primer diagnóstico. Este paciente de 43 años con choque séptico de etiología abdominal tiene acidemia metabólica. Aplicamos la fórmula 1.5 por bicarbonato más 8 más -2, 1.5 por 15, más 8 más -2, este paciente debería tener 30 de CO2. 30 de CO2 y tiene 35, o sea, tiene más CO2 del que debería de tener. Entonces tenemos acidemia metabólica, pero también tenemos acidemia respiratoria. ¿Por qué? Porque debería de tener 35. Recuerden que en el segundo trastorno vamos por valores esperados, no por los valores de referencia. Entonces, acidemia metabólica y acidemia respiratoria. Entonces, este pH de 7.20 está disminuido, o el pH está disminuido por un componente metabólico, pero definitivamente también por un componente respiratorio. La mayoría de las veces el análisis gasométrico o el análisis del equilibrio ácido-base se limita a esta parte. Tiene acidemia metabólica o tiene acidosis metabólica. Si bien nos va, evaluamos un componente respiratorio, pero definitivamente podemos profundizar más en el análisis. Vamos a calcular la brecha aniónica. Si nosotros tenemos acidemia o acidosis metabólica, debemos de calcular la brecha aniónica. Y aquí está la fórmula: sodio menos cloro más bicarbonato, y tenemos 142 de sodio menos 112 más 15 de bicarbonato. Entonces la brecha aniónica nos sale en 15. ¿Sí? No es necesario corregirla. ¿Por qué? Porque recuerden que la brecha aniónica corregida tiene esta parte de la fórmula, y aquí dice más, y aquí aparecería la parte de la albúmina, o sea, suma, ¿sí? Cuando la brecha aniónica es elevada, y si nosotros la corregimos con la albúmina, va a mantenerse elevada. La mayoría de las veces, más del 90% de las veces, no es necesario corregirla con la albúmina, porque brecha aniónica elevada se va a mantener elevada cuando se corrija a la albúmina, a menos que obtuviéramos una brecha aniónica normal y que tuviéramos la duda que es una brecha aniónica elevada, ahí sí la corregiríamos. De otra manera, siempre se va a mantener elevada, o en más del 90% de las ocasiones. Entonces, estamos profundizando un poquito más en el diagnóstico. Entonces tenemos acidosis metabólica de brecha aniónica elevada, ¿sí? Recuerden que debería tener 30 de CO2 y tiene 35, o sea, tiene acidemia respiratoria agregada. Acidemia metabólica de brecha aniónica elevada más acidemia respiratoria. Y vamos a buscar un trastorno terciario, que lo pueden hacer de esta manera, ¿sí? Dividiendo el cloro entre el sodio, podemos evaluar trastornos terciarios, ¿sí? Entonces, cloro entre sodio, si es menos de 0.75 hay alcalosis metabólica agregada, y si es más de 0.78 hay acidosis metabólica de anión GAP normal agregada. Entonces, divido el cloro entre el sodio, 102 entre 142, y obtenemos 0.79. Entonces, tenemos acidemia metabólica de brecha aniónica normal. Y ya profundizamos un poquito más en el diagnóstico gasométrico. Tenemos acidemia metabólica de brecha aniónica elevada, acidemia respiratoria y acidemia metabólica de brecha aniónica normal. Pero todavía podemos profundizar un poquito más, ¿sí? Y esto lo podemos hacer a través del modelo de Stuart. Para fines prácticos, el modelo de Stuart evalúa una parte respiratoria y una parte metabólica. Como todos los modelos, la parte respiratoria está definida por el CO2 y la parte metabólica está definida por el DIF-A, el DIF-E, y si al DIF-A le restamos el DIF-E, obtenemos el GIF, o el gap de iones fuertes. Esa es la diferencia. Y en este diagrama podemos ver, ¿no? El problema respiratorio es el CO2 y el problema metabólico está dado por el DIF-A, y el DIF-A puede estar condicionado, o la parte metabólica puede estar condicionada por agua, lactato o cloro, y el DIF-E puede estar condicionado por albúmina o fosfato.
¿sí? Entonces, aquí va una causa, dos causas, tres causas, cuatro causas, cinco causas, y los aniones no medidos, seis causas de acidosis metabólica. Entonces, con el modelo de Stuart podemos darnos cuenta que existen 6 causas de acidosis metabólica, y sobre todo pudiéramos diferenciar cuál es la principal o cuáles son las causas de esa acidosis metabólica. Solo que tiene un pequeño inconveniente. El modelo de Stuart en su forma original, vean, en el DIF aparente para calcularlo, son los cationes, ¿sí? Sodio, potasio, calcio y magnesio, menos los aniones, cloro y lactato. El valor normal es 40. Si tengo menos de 40 tendría acidosis, y si tuviera más de 40 tendría alcalosis. Y la diferencia de iones fuertes efectivas en el modelo original, vean la fórmula, es bastante larga, compleja, entonces no es tan práctica. Menos de 40 acidosis, más de 40 alcalosis. La diferencia entre el DIF A y el DIF E sería el GIF, que serían los iones no medidos. Definitivamente, en su modo original, el modelo de Stuart es bueno, pero poco práctico, la verdad. Pero vamos a ver el modelo simplificado de Stuart, que este es el que realmente me gusta, ¿sí? Y si combinamos el modelo simplificado de Stuart con el modelo de Sigart y Andersen, en este caso el déficit de base o la base, podemos tener buenos resultados. Entonces, en el modelo simplificado tenemos el componente del sodio y del cloro. Vean, sodio menos cloro menos 35. El sodio, recuerden que el agua es al sodio como, o el sodio es al agua como la sombra al cuerpo, ¿no? Entonces, aquí hay un componente que es agua, aquí hay otro componente que es cloro, ¿sí? Entonces ya tenemos dos causas, 35 como una diferencia normal entre sodio y cloro, esos serían los iones fuertes. Ahora tenemos el componente de la albúmina, proteína, recuerden, otra causa, una causa, dos causas, tres causas, 0.25, 42, menos albúmina, son los ácidos débiles, 1 menos lactato, ¿sí? Aniones fuertes, y otros iones, o los iones no medidos, a la base, le resto la parte del sodio y el cloro, la parte de la albúmina y la parte del lactato, y tenemos los iones no medidos. Y lo pudiéramos hacer de forma más práctica. Pero vamos a ver el ejemplo para que podamos entenderlo un poquito mejor. Entonces, si recuerdan nuestro caso clínico, nuestro paciente tiene 7.20 de pH, 35 de CO2 y menos 11.5 de déficit de base. Acidosis o acidemia metabólica. Acidemia metabólica, ¿sí? Pero de esa acidemia metabólica, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles de esas 6 causas que he estado mencionando son las que están condicionando acidemia metabólica en ese paciente? Lo puedo saber y puedo saber qué número le corresponde a cada causa en relación a este menos 11.5. Vamos a aplicar las fórmulas. Sodio, cloro es 142 de sodio menos 112 de cloro igual a 30. Menos 5, menos 35, que es la fórmula que habíamos comentado, menos 5. Fíjense, de este menos 11.5 de acidosis metabólica, menos 5 corresponde al componente del cloro, ¿sí? Es importante esa parte, ¿no? Número 2, albúmina 0.5, 42, menos 32, que es lo que tiene de albúmina, 0.5, 42 menos 32, 10, 10 por 0.25 más 2.5. Ahorita van a ver por qué lo pongo con un color diferente. El lactato 1 menos 4.5 que tiene el lactato menos 3.5, ¿sí? Menos 3.5 de este déficit de base. Y otros iones, vean, menos 11.5, dijimos que es la base total, que es esta, menos 5, el componente del sodio cloro, que es este, más 2.5, que es el componente de la albúmina, y menos 3.5, que es el componente del lactato. Entonces, vamos con el juego de los signos, menos 11.5, y aquí es menos por menos da más, menos por más da menos, menos por menos da más. Entonces, menos 11.5 más 5, menos 2.5 más 3.5, menos 5.5 de iones no medidos. Entonces, observen, vean, de este menos 11.5 de déficit de base, menos 5 corresponde al cloro, menos 3.5 al lactato, menos 5.5 a los iones no medidos. Entonces, las causas de acidosis metabólica en este paciente es hipercloremia, es hiperlactatemia y es iones no medidos. Si yo sumo
menos 5.5, menos 5 serían menos 10.5, más menos 3.5 serían menos 14. Y aquí me pregunto, digo, menos 14, pero acá tengo menos 11.5, es menos 14 más 2.5 de la albúmina y me daría menos 11.5. Entonces, vean cómo pudimos darnos cuenta con la fórmula, con el modelo simplificado de Stuart, nos pudimos dar cuenta cuál de las 6 posibles causas de acidosis metabólica tiene nuestro paciente, y de esas 6 posibles causas, cuál es la predominante. Definitivamente los iones no medidos o los aniones no medidos es la principal causa de acidosis metabólica en este paciente, ¿sí? Y vean ustedes, ese negativo, menos 5, tiene un efecto acidificante. La albúmina está en más 5, más 2.5, tiene un efecto alcalinizante. El lactato, menos 3.5, un efecto acidificante. Y los iones no medidos tienen un efecto acidificante. Entonces, ya lo tenemos. Ahora sí, ya podemos profundizar un poquito más en el diagnóstico y sobre todo profundizar en cuál es la causa de la acidosis metabólica y hacer un tratamiento más dirigido. Cuando nosotros tenemos un paciente con acidosis metabólica y si nuestra opción es pásale un bolo de bicarbonato o ponle una solución balanceada, pues realmente estamos tratando quizá una causa, pero puede haber más causas de acidosis metabólica que se nos estén escapando y quizá por eso el paciente sencillamente no mejore o la situación no sea buena para todos, ¿no? Entonces, mismo tenemos las variables del paciente, 720 de pH, acidemia, CO2 de 35 y déficit de base en menos 11. Ahora ya entendemos por qué el déficit de base está en menos 11.5. Esa acidemia metabólica en gran parte está causada por menos 3.5 de lactato, por cloro, menos 5 de cloro, por aniones no medidos, menos 5.5 de aniones no medidos. Recuerden que las proteínas, en este caso la albúmina, tienen una carga negativa y el exceso de proteínas tiene un efecto acidificante. Como este paciente tenía hipoproteinemia porque tenía 32, tiene un efecto alcalinizante en el déficit de base. Estos menos 3.5, menos 5 y menos 5.5 se suman, nos dan menos 14, más 2.5 nos da menos 11.5. Ya lo tenemos acidosis metabólica, y esta acidosis metabólica está causada por lactato, por cloro y por aniones no medidos. Pero esa acidemia que está reflejada aquí con este pH de 7.0, también tiene un componente respiratorio. ¿Por qué? Porque debería de tener 30 de CO2 y no tiene 30, tiene 35, tiene más CO2 del que le corresponde. Entonces tenemos acidemia metabólica por lactato, por cloro, por aniones no medidos, y también tiene un componente de acidemia respiratoria porque tiene más CO2 del que le corresponde. Y entonces vamos a hacer un diagnóstico ácido base un poquito más profundo. Acidemia metabólica de brecha aniónica elevada, ya lo habíamos visto, la brecha aniónica nos salió en 15. ¿Cuál es la causa de esa brecha aniónica elevada? Lactato y aniones no medidos. Acidemia metabólica de brecha aniónica normal, ya lo habíamos diagnosticado. ¿Cuál es la causa? La hipercloremia y acidemia respiratoria. Y ahora sí está desglosado de manera completa cuál es la causa de la acidemia metabólica de brecha aniónica elevada, en este caso el lactato y los aniones no medidos. ¿Cuál es la causa de la acidemia metabólica de la brecha aniónica normal? En este caso sería la hipercloremia. ¿Y cuál es la causa de la acidosis respiratoria? Pues en este caso el incremento del CO2, porque debería tener menos CO2 del que le corresponde. Y nos podemos dar cuenta entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tratar 3 causas de acidosis metabólica: lactato, aniones no medidos, hipercloremia, y tratar la causa de la acidosis respiratoria. Aquí tenemos un diagnóstico completo y nos vamos a ir a cada uno de estos problemas: lactato, aniones no medidos, hipercloremia y acidemia respiratoria. En este algoritmo, en el origen de la acidosis metabólica, que puede ser de brecha aniónica elevada o de brecha aniónica normal, vamos a encajar cada una de las posibles causas. Entonces, la brecha aniónica elevada puede ser por ganancia de ácidos endógenos, ya sea endógenos o exógenos, o por disminución de la eliminación de los ácidos, principalmente por falla renal. ¿Por qué hay ganancia de ácidos endógenos? Por la sepsis. Recuerden que en la sepsis el metabolismo anaerobio puede condicionar que el piruvato se convierte en lactato, ¿sí? Y la hidrólisis incrementada del ATP produce más hidrogeniones, y a este lactato se le une un hidrogenión y se convierte en ácido láctico. Es una posible causa de ganancia de ácidos de forma endógena. La lesión renal está condicionando
acidosis metabólica por aniones no medidos. Principalmente los aniones no medidos son ácidos fijos o no volátiles porque no se pueden eliminar a través del pulmón, principalmente fosfatos, sulfatos y NH4. Entonces no los puede eliminar el riñón, se quedan ahí y nos va a dar acidosis metabólica de aniones no medidos. Recuerden que la pérdida de la brecha aniónica normal puede ser por pérdida de bicarbonato a nivel renal o a nivel gastrointestinal. Es a nivel renal, ¿por qué? Por la solución salina que condiciona hipercloremia. Recuerden que el bicarbonato se absorbe en el túbulo proximal, pero también el cloro. Se contraponen, se queda el bicarbonato o se queda el cloro, no se pueden quedar los dos. Si llega más cloro, se orina más bicarbonato y entonces nos va a dar acidosis metabólica de brecha aniónica normal agregada por hipercloremia. Y aquí ya podemos darnos cuenta cuáles son las causas de la acidosis metabólica, cuál es su origen y sin olvidarnos de la acidemia respiratoria. Dentro del tratamiento tenemos bicarbonato de sodio y terapia de reemplazo renal en cualquier modalidad que ustedes consideren. Ahora, la acidosis metabólica puede tener dos contextos, aguda o crónica. La aguda, si me piden un tiempo, normalmente son menos de 7 días y la crónica más de 7 días. Clínicamente, la acidosis metabólica aguda tiene más afección cardiovascular y estos son los pacientes graves que tenemos. Son pacientes que tienen choque séptico, que tienen mucho vasopresor y que su estado hemodinámico es muy comprometido, y la crónica, pues son estos pacientes que están en diálisis o en terapia de reemplazo renal crónica, ¿sí? No dejan de tener efectos cardiovasculares, pero no son tan manifiestos como en la aguda. La afección cardiovascular aguda o de la acidosis metabólica aguda, que son los pacientes que normalmente nosotros nos enfrentamos, la acidosis metabólica aguda disminuye la contractilidad cardíaca, disminuye la respuesta a vasoactivos e incrementa el riesgo de arritmias ventriculares. A eso se refiere con compromiso hemodinámico, ¿no? Y de forma práctica, casi siempre decimos, ¿le pasas o no le pasas bicarbonato? Y vemos el pH. Si vemos el pH y decimos, si tiene igual o menos de 7.2, tiene más mortalidad, tiene más deterioro hemodinámico, está más lastimado este paciente y le voy a pasar bicarbonato porque tiene menos de 7.2. La mayoría de las veces así lo hacemos. ¿Cuánto tiene de pH? Si tiene menos de 7.2, le administramos bicarbonato. Si no tiene menos de 7.2, si tiene más de 7.2, a estos pacientes generalmente les damos la oportunidad y no les administramos bicarbonato. Pero vamos a profundizar un poquito más porque esto es de forma muy práctica, pero podemos hacerlo un poquito de análisis. Vean ustedes, bicarbonato el que hay en nuestro hospital, al 7.5%, es una solución hipertónica, 1786 milosmoles por litro. Cada mililitro de esta solución tiene 0.89 miliequivalentes de bicarbonato, 0.89 miliequivalentes de sodio, y el inicio de acción del bicarbonato es en 10 minutos y tiene un DIF alcalino, aproximadamente un DIF de 50. Lo explico aquí adelante. Ahora, si yo administro bicarbonato, ¿cuál es el sustento fisiopatológico o cuál podría ser la razón por la cual el bicarbonato pudiera mejorar la acidosis metabólica? La respuesta está aquí. La voy a explicar con el modelo de Henderson y Hasselbalch. Nosotros administramos bicarbonato de sodio, NaHCO3, ¿sí? Y aquí tenemos esta parte del bicarbonato. Administramos HCO3, el bicarbonato de sodio, que si hay incremento en la producción de hidrogeniones por la hidrólisis del ATP, es HCO3 más los hidrogeniones, formamos ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia en agua y CO2. Entonces, una forma en la que actúa el bicarbonato, según el modelo de Henderson y Hasselbalch, es mediante el concepto de buffer. La otra forma puede ser a través del modelo de Stewart, porque es bicarbonato de sodio, NaHCO3, y es el DIF. Recuerden que el DIF aparente son las cargas positivas menos las cargas negativas. Entonces, al dar sodio, incrementamos el DIF. Por arriba de 40 alcalosis, por debajo de 40 acidosis. Y entonces, al dar sodio, incrementamos el DIF aparente y podemos crear un efecto de alcalinización. Esas son las dos formas en las que puedo explicar cómo trabajaría el bicarbonato, pero
Tomen en cuenta que cuando administramos 150 miliequivalentes o 15 ámpulas o más en 24 horas, incrementamos el riesgo de hipernatremia, hipocalemia, hipocalcemia, sobrecarga de volumen, prolongación del QT o hipercapnia, ¿sí? Entonces, vean todas las complicaciones que pueden ocurrir cuando se administran más de 15 ámpulas de bicarbonato en un día, y eso, vaya, pasamos 15 en bolo, nada más de entrada, ¿sí? Entonces, si nosotros administramos más de 150 miliequivalentes de bicarbonato en 24 horas, incrementamos 1.5 veces el riesgo de cualquiera de estas complicaciones. Y con esto nos vemos obligados a hacer paraclínicos donde se documente cuál pudiera ser una de estas complicaciones y sobre todo atenderlas. Y realmente el bicarbonato muchas de las veces nos da un efecto, un espejismo, porque mejora el paciente, pero realmente es cuestión de tiempo para que eso se mitigue. Vean, este es un paciente de aquí de la terapia intensiva que tomamos como ejemplo. Llega el paciente de quirófano, así, 7.12, ¿sí? 7.12, y se le administra bicarbonato. Se le administró bicarbonato, y a los 30 minutos, ya dijimos que el bicarbonato inicia su acción a los 10 o 15 minutos, a los 30 minutos se le toma una gasometría de control, vean, para ver, o para poder dar el ejemplo de lo que estamos comentando. Vean, de 7.12 se va a 7.23, ¿sí? De menos 17 se fue a menos 15, o sea, la parte metabólica definitivamente mejoró. Pero a los 60 minutos, ahora de 7.23 se va a 7.17, de menos 15 se va hasta menos 19. Esto fue un espejismo, mejoró de manera momentánea, o sea llega el bicarbonato, se junta con los hidrogeniones, se amortiguan, se acaban esos miliequivalentes de bicarbonato que yo administré de forma externa, se acaban, pero si la producción de hidrogeniones no está controlada, pues definitivamente es cuestión de tiempo para que el HCO3 o el bicarbonato se agote, ¿sí? Y entonces se pierde ese efecto buffer. Y a los 60 minutos aquí podemos observar. Pero no solo eso, vean, a los 120 minutos ya no tenemos 7.12, ahora tenemos 7 de pH, ahora ya no tenemos menos 17, tenemos menos 23 de pH. Realmente el bicarbonato pone espejismo, esa mejora a los 30 minutos, y minutos después, si el problema o la causa original no está controlada, pues realmente nos estamos engañando. Hace algunos años salió este estudio, el Vicar-IQ, y cuando salió el Vicar-IQ, pues decíamos que el bicarbonato mejoraba la sobrevida en estos pacientes, mejoraba la sobrevida en los pacientes, y que disminuía la necesidad de terapia de reemplazo renal. Y a partir de ahí se empezó a usar de forma descomunal bicarbonato porque se iban a morir menos los pacientes, ¿sí? Y estos pacientes que tuvieran AKIN 2 o AKIN 3 iban a requerir menos terapia de reemplazo renal. A partir de ahí mucha gente lo empezó a utilizar de forma recurrente el bicarbonato. Me parece una opción que nos da tiempo, pero no es una solución definitivamente. Ya está corriendo el Vicar-IQ2, todavía no tenemos resultados. Vamos a esperar los resultados. Este es un estudio bueno, es un estudio bien diseñado y sobre todo los resultados son llamativos. Vamos a ver el Vicar-IQ2 si estos resultados se mantienen. Este es un estudio piloto, por eso solamente se incluyen 30 pacientes. Vean, son pacientes donde se les administró a un grupo bicarbonato y al otro no se le administró bicarbonato. A este grupo que se le administró bicarbonato, recuerden que, por ejemplo, en el Vicar-IQ, que era lo que hacían, se daba el bolo de bicarbonato y ahí se hacía un bicarbonato isotónico. Se tenían 750 mililitros de glucosa o de bidestilada y se le grababan 250 miliequivalentes de bicarbonato y se hacía un bicarbonato de sodio isotónico y se dejaba en infusión 5 horas hasta que se alcanzaba un pH de 7.3, ahí se suspendía, ¿no? Entonces, cuando se utilizó bicarbonato en infusión, el pH se alcanzó valores normales 10 horas antes que el grupo de no bicarbonato. La base alcanzó valores normales 45 horas antes que el grupo de no bicarbonato. El bicarbonato sérico fue mayor en el grupo de bicarbonato en infusión. La recurrencia de acidosis metabólica fue 20% en el grupo que se usó bicarbonato y 100% en el grupo que no se usó bicarbonato. Pero los días libres de vasopresor, la mortalidad y los eventos adversos prácticamente fueron
los mismos. Entonces, utilizar bicarbonato, misma situación, las variables gasométricas mejoran, definitivamente mejoran, pero al paso del tiempo, la mayoría de las veces vuelven a su estado original o incluso peor. No mejora la mortalidad, no se usan menos vasopresores, no hay menos eventos adversos. Es un estudio piloto, son poquitos pacientes, pero al final con resultados muy parecidos a lo que ya venimos manejando. ¿Qué les sugiero yo? Si nosotros vemos un pH de 7.2, si vemos un pH de 7.2 o menos, antes de administrar el bicarbonato por el pH que tiene el paciente, vean el CO2, ¿sí? Si ese pH igual o menor a 7.2 tiene un componente respiratorio, yo le puedo mover al ventilador, corregir ese CO2, debo de hacerlo, ¿sí? Porque recuerden que ese pH es el reflejo de la parte metabólica y de la parte respiratoria. Le debo de quitar la parte respiratoria. Si a pesar de que le quito la parte respiratoria persiste igual o menor a 7.2, si la respuesta es sí, debo de optimizar la reanimación. Y aquí el ejemplo es el paciente con cetoacidosis diabética. Llega el paciente, muchas de las veces con pH 6 de 7.1, antes de administrar el bicarbonato hay que optimizarlo, o sea, administrar el líquido, y muchas de las veces eso hace que el paciente mejore y eso hace que el bicarbonato o el pH mejore, ¿sí? Si la reanimación no está optimizada, si la respuesta no, hay que optimizarla. Si la respuesta es sí y ya está optimizada la reanimación, debo de considerar el uso de bicarbonato y sobre todo realizar paraclínicos. Estos paraclínicos, ¿para qué? Yo puedo evaluar posibles complicaciones del uso de bicarbonato, que ya vimos que son varias y que con 150 miliequivalentes o 15 ámpulas o más en 24 horas pueden aparecer. Ahora, si yo le muevo al ventilador o corrijo ese CO2 y el pH ahora no persiste menos de 7.2, pues debo de reconsiderar el uso de bicarbonato. Para fines prácticos, antes de administrar bicarbonato, nosotros debemos de evaluar si este pH menor a 7.2 tiene un componente respiratorio que esté influyendo en ese número. Entonces, con respecto al bicarbonato, es y seguirá siendo una terapia controvertida, o sea, hay opiniones contrapuestas, ustedes pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero definitivamente hay gente que está a favor del uso, lo ve como una posible solución, como mágico, pero otros no estamos tan de acuerdo con ese punto. Produce complicaciones que debemos de conocer, la mayoría de las veces no se conocen esas complicaciones y las complicaciones ocurren no con tanto bicarbonato, y esa es la parte que más me gusta. El bicarbonato nos da tiempo, sí, pero poco tiempo. Tal vez una hora cuando lo utilizo en bolo, en ese paciente que les mostré el ejemplo de las gasometrías, se utilizó en bolo, pero después de 60 minutos ese bolo, o los beneficios que nos había dado ese bolo, ya lo habíamos perdido. Entonces mi sugerencia es utilicen el bicarbonato en bolo de primera instancia y mantengan la infusión, ¿sí? Por lo menos con un bicarbonato isotónico, una solución preparada, y esto les permita mantener ese beneficio del bicarbonato, aunque no es una solución, Si la causa no está controlada, pues definitivamente es cuestión de tiempo para que esa terapia fracase, ¿no? Podría disminuir las complicaciones renales, eso lo dice el estudio VICAR-IQ, veamos el VICAR-IQ2, y ya estamos bien enterados que pues no disminuye la mortalidad, ¿no? Entonces, retomando el diagnóstico de nuestro paciente que tiene acidemia metabólica de brecha aniónica elevada, por lactato, por aniones no medidos, de brecha aniónica normal por hipercloremia y acidemia respiratoria. Consideren que el bicarbonato es una terapia genérica. Realmente yo cuando administro bicarbonato no sé si le estoy administrando a la acidosis láctica, a la acidosis por aniones no medidos o a la hiperclorémica. O sea, es una terapia genérica. Probablemente mejore la hiperclorémica, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, ahora que hay bicarbonato, llega al túbulo proximal, se intercambia con el cloro, se orina cloro y entonces nosotros vamos a mejorar la acidosis metabólica hiperclorémica. Pero el lactato y la de aniones no medidos, me queda la duda que el bicarbonato pueda solucionar el problema, aunque sí nos puede dar tiempo entre el bolo y la infusión. Voy a abordar ahora la primera causa de acidosis metabólica, la hiperclorémica. La voy a explicar y vamos a ver qué vamos a hacer de tratamiento. Acidez metabólica hiperclorémica, debo de entender el DIF-A o la diferencia de iones fuertes aparente, ¿sí? Que en su forma simplificada, o sea, sodio menos cloro, la diferencia es de 35. Sodio menos cloro es 35, y aquí lo puedo ver, sodio
menos cloro, 140 menos 105, 35. Y aquí estoy en electroneutralidad. Pero ¿qué pasa cuando administro soluciones cloradas o solución salina en buena cantidad? Vean, el cloro de 105 se va a 115. Ahora, 140 menos 115, tenemos 25. Menos de 35, acidosis, más de 35, alcalosis, en su forma simplificada. Y entonces, vean aquí, hay más carga de cloro, se juntan con los hidrogeniones y vamos a tener acidosis metabólica hiperclorémica. Y ustedes pueden estar o no de acuerdo con el uso de soluciones balanceadas o no quiero entrar en detalle con eso, solo les comento que una solución balanceada son aquellas que tienen cloro menos de 110 o un DIF mayor a 24. Y aquí podría entrar la Harman, es una solución balanceada. ¿Qué es el DIF de una solución? Es los cationes que tiene esa solución menos los aniones que tiene esa solución y nos da una diferencia de iones fuertes de la solución. Esto es importante entenderlo porque así vamos a saber qué tipo de solución le vamos a dejar al paciente. Entonces, el DIF de la solución es cationes menos aniones. Y veamos el ejemplo de la solución salina tan utilizada. Vean, sodio menos cloro, la solución salina tiene sodio de 154 y tiene cloro de 154. Entonces, el DIF de la solución salina sería 0, ¿sí? El DIF de la solución Harman es 29. Ahora bien, cuando yo utilizo un líquido con un DIF mayor al del bicarbonato sérico del paciente, tendría yo un efecto de alcalosis. Y tengo un DIF de líquido menor al bicarbonato sérico del paciente, tendría yo acidosis. Volvemos al caso clínico. El paciente tenía 15 de bicarbonato. Entonces, si yo le pongo una solución salina, vean, el DIF de líquido es menor. O sea, si le pongo una solución salina sería 0 de DIF de la solución salina. Y el paciente tenía 15 de bicarbonato. 0 de la solución salina y 15. Entonces voy a provocar más acidosis. Entonces, quizá no sea la solución, diríamos, oye, por una solución vamos a no va a morir el paciente. Pues no, realmente hay 3 causas de acidosis metabólica y está la acidosis respiratoria. Aquí estamos viendo cómo mejorar la acidosis metabólica hiperclorémica como una causa. Y lo que yo les sugiero es utilicen soluciones, la marca que ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran. Los pacientes vean primero el bicarbonato y utilicen soluciones que estén por arriba del bicarbonato férico, más en el contexto de que el paciente tenga acidosis metabólica. ¿Para qué? Para no agregar una acidosis metabólica hiperclorémica o para corregirla. Ese sería el primer tratamiento para la acidosis metabólica hiperclorémica. Utilizar líquidos con mayor DIF que el bicarbonato sérico. La mayoría de las veces la solución salina, su DIF siempre va a ser 0, ¿sí? Siempre va a ser 0, a menos que le hagan algún preparado o alguna mezcla. Pero vean el bicarbonato y a partir de ahí tomen decisiones qué tipo de líquido quieren utilizar con el nombre que ustedes quieran. Entrando en materia de la acidosis metabólica por lactato, tenemos o recordamos esta parte, ¿no? La glucólisis, tenemos la glucosa. La glucólisis se produce en 2 piruvatos. Si hay metabolismo anaerobio, el piruvato entra a la mitocondria y a través la PDH se forma acetilcoenzima A, ¿sí? Entra al ciclo de Krebs y se producen 36 ATPs, ¿sí? La mayoría de las veces es esto, pero muchas de las veces en los pacientes con choque séptico o con sepsis hay incremento del metabolismo anaerobio y entonces este piruvato no va a entrar a la mitocondria, se va a quedar en el citosol y a través de la lactato deshidrogenasa se va a convertir este piruvato a lactato y se van a producir 2 ATPs, ¿sí? Esta es la vía anaerobia, esta es la vía aerobia. La ventaja de la vía anaerobia es que se produce muchísimo, con tal de compensar el desgaste de la vía aerobia, y sobre todo que este lactato tiene una segunda oportunidad, porque al llevarse a cabo el ciclo de Cori a nivel hepático, se puede convertir este lactato en piruvato, y del piruvato nuevamente formar glucosa, y probablemente vuelva a entrar, entraría otra vez a la glucólisis y pudiera tomar la vía correcta, o la mejor vía, que es la vía anaerobia. Y en relación a la acidosis láctica, el lactato per se es bueno. Es comida para la mayoría de nuestras células o de nuestros órganos, es comida, sí, es un sustrato, y es un excelente amortiguador. Contrario a lo que parece, es un excelente amortiguador. Vean ustedes en esta imagen, tenemos glucosa en una glucólisis anaeróbica,
o en ausencia o en disminución de oxígeno, en hipoxemia. Muchos pacientes con choque séptico tienen esto. Vean, tenemos una molécula de piruvato, ¿sí? Que a través del NAD más H, ¿sí? Estos dos hidrogeniones se donan y ¿quién cree que los capta? El lactato. Vean, tenemos la O, aquí se capta un hidrogenión, aquí no hay nada y aquí se capta otro hidrogenión y se convierte en lactato. Excelente amortiguador, excelente amortiguador. El lactato siempre está amortiguando hidrogeniones, siempre, 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 ¿sí? Parte de ser sustrato es bueno, ¿por qué? Porque está amortiguando hidrogeniones. Aquí el lactato estará presente con un pH normal, ¿sí? Pero en los pacientes con choque séptico que tengan incremento del metabolismo anaerobio, pudiera suceder o se incrementa la hidrólisis del ATP y se producen más hidrogeniones. Y vean esta imagen acá, aquí, y acá se unen hidrogenión y ahora sí se convierte en ácido láctico. Aquí hay ácido láctico y ya se va a manifestar con un pH disminuido y ahora sí tenemos acidosis láctica. El lactato ahí está amortiguando hidrogeniones. El problema es que si en el choque séptico se incrementa el metabolismo anaerobio, ¿sí? Esto va a favorecer el incremento de la hidrólisis de ATP y esto va a favorecer mayor producción de hidrogeniones y estos hidrogeniones van a ser captados por el lactato queriendo hacer un bien y se termina convirtiendo en ácido láctico, ¿sí? Y si ese ácido láctico va de la mano con falla de los amortiguadores, ya sea intracelulares, extracelulares o falla del riñón, pues entonces finalmente va a aparecer acidosis láctica. La acidosis láctica no es otra cosa más que un reflejo de incremento del metabolismo anaerobio por hidrólisis incrementada del ATP y la mayoría de las veces por fracaso de los amortiguadores, principalmente a nivel renal. Entonces, la hiperlactatemia, que donde hay hipoxia tisular, aquí es con hipoxia tisular, aquí, con hipoxia tisular, la hiperlactatemia que hay, con la que hay hipoxia tisular, como choque, SDRA, hipoperfusión regional por isquemia, entre otras cosas, esta hiperlactatemia, que es por choque, ¿sí? Hay incremento de la hidrólisis del ATP y va a haber acidosis láctica, ¿sí? Pero hay muchas otras causas de hiperlactatemia y específicamente en el paciente con choque séptico, vean, nuestro paciente, retomando el caso, es masculino de 43 años que ya fue operado, ¿sí? Entonces, si la causa del choque séptico era esa apendicitis complicada y ya lo operaron, ¿sí? Ese incremento del metabolismo anaerobio por sepsis tiene que ir cediendo. Entonces, el principal tratamiento para la hiperlactatemia o la acidosis láctica por choque séptico es control de la causa, ¿sí? Y este control de la causa nos va a llevar a disminución en la hidrólisis de ATP y menos producción de hidrogeniones. Ese control de la causa va a evitar la hipoxemia, la hipoxia, va a evitar el metabolismo anaerobio, va a evitar esta vía de piruvato al lactato, va a evitar que se produzcan más hidrogeniones por hidrólisis de ATP y que esos hidrogeniones se peguen al lactato y se conviertan en ácido láctico. Entonces, ya está operado el paciente, ya tiene antibiótico, ¿sí? Ya está optimizado en su intravascular, definitivamente ya tiene tratamiento para la acidosis láctica. Y tomen en cuenta que la mayoría de las veces, después de la fase de reanimación, los pacientes con choque séptico siguen con lactato elevado, pero hagan el ejercicio. ¿Ese lactato elevado realmente es un componente de metabolismo anaerobio, de hipoxemia o de hipoxia? ¿Realmente es ese componente? ¿O es el lactato elevado? ¿Sí? El lactato es un marcador de gravedad, eso es lo que nos debe de mover, ¿no? Pero ese lactato elevado es por glucólisis incrementada, ¿sí? Muy común en los pacientes con choque séptico, por estimulación adrenérgica, y esto es, ¿quién es el principal productor de lactato? El músculo, la parte muscular, ¿sí? Y los vasopresores estimulan de forma adrenérgica y se produce más lactato, o sea, si ya está operado el paciente, ya tiene antibiótico, pues hay que esperar
a que el metabolismo anaerobio empiece a revertir, que la estimulación adrenérgica sea menor, o sea, que tenga menos dosis de vasopresor. El choque séptico per se disminuye la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces esta parte también se va a ver favorecida. Y la redistribución en la circulación enterohepática, principalmente a nivel del hígado, va a mejorar. ¿Quién aclara en mayor medida el lactato? Pues sencillamente el hígado. En el choque séptico está comprometido el aclaramiento de lactato por redistribución de flujo. Entonces, no solo es hipoxia, no solo es hipoxemia, no solo es metabolismo anaerobio, hay otras causas. Pero aquí ya está operado el paciente, ya tiene antibiótico, ya está optimizado en su centro vascular. Hay que darle tiempo a todo esto para que mejore. Ya estamos tratando la causa definitivamente. Y vamos con la última causa de este caso de acidosis metabólica de anión GAP elevado por aniones no medidos, y la podemos identificar a través de este concepto que es el exceso de base al láctico. Sí, suena medio estratosférico, pero no es tan así. Exceso de base al láctico lo describe el doctor Gattinoni, y no es otra cosa más que el reflejo del deterioro de la función renal, ¿sí? ¿Cómo lo obtenemos? El exceso de base al láctico es base más lactato. Si este exceso de base al láctico es negativo, esto quiere decir que se tronó el riñón, ¿sí? Que se tronó el riñón, y generalmente este exceso de base al láctico negativo va acompañado de valores de creatinina por arriba de 2, ¿sí? Si el déficit de base es menos 2 en promedio, menos 2 más 2, que es en promedio el lactato, el exceso de base láctico debería de ser 0, o alrededor de 0, o más menos 2, ¿sí? Eso sería el exceso de base láctico. Vamos a hacer el ejemplo con nuestro paciente. Vean, acidemia metabólica por aniones no medidos, exceso de base láctico, tenemos menos 11.5 de déficit de base, ¿sí? Más 4.5 de lactato, menos 11.5 más 4.5, menos 7. Yo ya ahí me doy cuenta, con menos 7 de exceso de base láctico, que hay fracaso renal, que los mecanismos de acidificación urinaria, de producción de bicarbonato y de reabsorción de bicarbonato a nivel renal están lastimados, están deteriorados, ¿sí? Y por eso hay un exceso de base láctico que es el reflejo de aniones no medidos, sulfatos, fosfatos, NH4. Entonces, un exceso de base láctico negativo es el reflejo del deterioro de la función renal, de la disminución de la reabsorción de bicarbonato, de la producción de bicarbonato nuevo, de la acidificación urinaria, ¿sí? Y vean ustedes, menos 7. Así tenía nuestro paciente, menos 7. Y estas son, vean, creatinina de 2.5 con un exceso de base láctico de menos 7. Es más que evidente que hay fracaso renal, ¿sí? Menos 7, 2.5, y ¿qué más quieren? No orina el paciente. Pero pudimos haber tenido este paciente con menos 7 y a lo mejor 1.8 de creatinina y todavía orinando un poquito. Lo pudimos haber tenido así, pero ya el exceso de base láctico nos debe de hacer ver que hay acumulación de aniones no medidos, de ácidos fijos o no volátiles, y esta acumulación de estos ácidos es dependiente del deterioro de la función renal. Ese trabajo lo hicimos en nuestra unidad, aquí en terapia intensiva del Seguro Social, aquí en Veracruz, capital del mundo. El exceso de base láctico, vean, 164 pacientes con choque séptico, de estos 68 se conectaron a terapia de reemplazo renal y 96 no se conectaron a terapia de reemplazo renal. Los que sí se conectaron a la terapia de reemplazo renal tenían menos 6 de exceso de base láctico. Nuestro paciente tiene menos 7, o sea, por ahí venía, ¿no? ¿Sí? Y menos 3 los que no se conectaron. Una de las limitantes de este estudio es que nosotros no teníamos documentado la uresis del paciente. Y quizá no sabíamos si orinaba o no nuestro paciente, pero el menos 7 de exceso de base láctico ya nos debería hacer pensar, nos debería hacer pensar que ese paciente tiene deterioro de la función renal. Aquí está la ROC. Es una ROC bajita, pero vean, aquí nos salen menos 5.7. De menos 6 de exceso de base láctico es un buen indicador en los pacientes con choque séptico de deterioro de la función renal y probablemente de necesidad de terapia de reemplazo renal, ¿sí? Ese paciente tenía deterioro de la función renal, que tenía 2.5, exceso de base láctico de menos 7,
no orinaba, se hace una prueba de estrés con furosemida. Si hay túbulos, va a haber uresis. Si hay túbulos, va a haber dónde trabaje este diurético. Si no hay túbulos, pues no va a orinar. Se hace una prueba de estrés con furosemida, no orina el paciente y finalmente se conecta a la terapia de reemplazo renal, que es el tratamiento para la acidosis metabólica por aniones no medidos, definitivamente porque estaba deteriorado la función renal de ese paciente, por eso tenía acumulación de ácidos, de aniones no medidos o ácidos fijos. De la mano, la terapia de reemplazo renal nos va a ayudar a eliminar lactato, y no lactato propiamente, hidrogeniones. Pero aquí hay que dejar un punto claro. Una acidosis metabólica por lactato no necesariamente se va a curar con una terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque si yo no le quito el metabolismo anaerobio al paciente, voy a seguir produciendo más lactato, número uno. Número dos, si yo no controlo la fuente de producción de hidrogeniones o el incremento de la hidrólisis de ATP, pues vamos a seguir produciendo hidrogeniones que van a unirse al lactato y se va a convertir en ácido láctico. Y por más que esta máquina pueda barrer un montón de hidrogeniones o un montón de ácido láctico, pues si no está controlada la causa, en este caso el paciente que ya se operó, que ya se inició antibiótico, que ya se optimizó el intravascular, pues jamás va a mejorar ese lactato. Y nos ha pasado, ¿no? Algunos pacientes con isquemia intestinal, que tienen 10 de lactato, lo operan, regresan a la terapia intensiva, se conectan a una máquina de reemplazo renal continua y los conectamos con 10 de lactato y amanecen con 11 o con 10 de lactato. Decimos, ¿qué pasó? Y nosotros como clínicos decimos, oye, es que seguramente sigue con isquemia intestinal ese paciente porque sigue con el lactato elevado. ¿Por qué? Porque la causa no está controlada de producción de lactato. ¿Sí? Y sobre todo, la producción de hidrogeniones tampoco está controlada, entonces solamente se están barriendo unos, pero se siguen produciendo, la causa no está controlada. ¿Sí? Entonces no necesariamente el reemplazo renal es la solución a este problema de acidosis láctica. Y aunque el lactato es parte del déficit, de la diferencia de iones fuertes aparente y pudiera incrementar el DIF, insisto, si no controlamos la causa de producción de lactato, si no mejoramos el aclaramiento, si no disminuimos la producción de hidrogeniones, no tiene sentido ni el bicarbonato ni el reemplazo renal. Ya corregimos la hiperclorémica, ya corregimos la láctica, ya corregimos la de aniones no medidos, ya vimos bicarbonato, ya vimos reemplazo renal, ya vimos las causas, ya vimos cómo abordarlas. No nos olvidemos de la parte respiratoria, que el paciente tenía 35 de CO2, está el ventilador, está la fórmula, CO2 actual por frecuencia respiratoria actual, entre CO2 deseado, 35 de actual por 15, y lo quiero llevar a 30, porque recuerden que 30 es el CO2 que le corresponde, con ese pH. Tendría yo que subir a 18 la frecuencia respiratoria para barrer ese CO2 de 35 a 30. No se olviden ajustar el flujo para que ese flujo mantenga su relación IE. Finalmente, siendo reflexivos en el caso clínico, ¿cuál fue el origen de la acidosis metabólica de este paciente? Un choque séptico, mayor producción de lactato, mayor producción de hidrogeniones, sí, fracaso de la función renal, aumento de los ácidos fijos, aniones no medidos, y esto favorece también a la acidosis láctica, acidosis hiperclorémica por solución salina y acidemia respiratoria. Abordamos cada una de las causas sin olvidar el componente respiratorio. Cualquier duda nos da la oportunidad de convertirnos en expertos. Me gusta mucho el ácido base, prácticamente llevo 14 años leyendo de esto, leo de otras cosas, pero nadie me pregunta de otras cosas, pero esto es sumamente interesante, espero les haya gustado. Traté de profundizar a detalle en cada una de las causas para que pudiéramos entender que cuando tenemos un paciente con acidosis metabólica, darle bicarbonato es un tratamiento genérico, ¿sí? No sabemos a qué acidosis le estamos tirando, y que si somos analíticos probablemente distingamos de mejor manera cuál es la causa y cuál pudiera ser su tratamiento. Mis redes sociales, por si alguien necesita algo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Escucho tus comentarios. Gracias. Doctor, excelente clase. La verdad, estaba yo aquí súper atenta y seguramente todos los de la audiencia nos estaban escuchando muy atentos a su clase. La verdad que muy completa. Y como bien inició usted al inicio de la charla, valga la redundancia,
Realmente a veces nos casamos y creo que a través de los años no ha cambiado mucho, nos casamos con muchas terminologías, ¿no? Estamos más enfocados que si acidemia, que acidosis, que dime bien la masquiña del pase de visita, que definan bien el trastorno ácido-base que tiene el paciente y dejamos a posterior realmente la causa y el actuar de lo que tenemos que hacer ante el paciente, la acidosis metabólica, que incluso depende de minutos, incluso de pocas horas para que actuemos y no eso pase a más, ¿no? Y si bien hay muchas causas, como usted las mencionó, agua, cloro, fósforo, lactato, los iones no medidos, que luego los vamos valorando hasta el siguiente turno, ¿no? Porque realmente no mejoró con las simples cargas de solución que estábamos administrando. Y quiero dar lectura a unas preguntas que tenemos aquí de nuestros socios y la gente que nos visita en redes sociales. Voy a dar inicio, doctor, si nos hace favor de dar respuesta a ellos, es que nos quiere apoyar. Tenemos aquí una pregunta. ¿El uso indiscriminado de bicarbonato en cetoacidosis diabética, doctor, solo enmascara la gasometría o en realidad obtenemos un beneficio? Y por ahí ya lo mencionó en la charla también. Sí, es difícil hablar de puntos de corte para administrar el bicarbonato. Lo cierto es que la cetoacidosis diabética no ha cambiado mucho desde que yo era residente, por ahí del 2008 en el Juárez. No ha cambiado mucho, hay que administrarle líquidos a los pacientes, bomba de insulina, optimizar esa parte. El bicarbonato no me parece necesario, la mayoría de las veces, y como decíamos nosotros cuando éramos residentes, si la cetoacidosis no mejora con agua e insulina, trae otra cosa, ¿no? Entonces, es difícil que le administremos bicarbonato a una cetoacidosis diabética, a menos que yo vea que el paciente tiene otra cosa y ahora yo le estoy administrando bicarbonato por otra cosa, ¿no? Porque, como dicen por ahí, se puede ser chimuelo, cacarizo y feo, ¿no? Y lesión renal y pues tal vez yo le administre bicarbonato, no para la cetoacidosis, pero sí para otra cosa, ¿no? Se me había olvidado que somos de la misma sede, doctor, y creo que tenemos la misma escuela y creo que en lo particular muy rara vez, y creo que menos de 5 pacientes de los muchas situaciones que yo he visto, he utilizado bicarbonato y creo que una buena terapéutica desde el inicio y estar apegado ahí al paciente en el caso de una cetosis diabética, es muy raro la administración de bicarbonato. Y aquí doy pie a la siguiente pregunta. Las guías marcan que todo paciente con cetosis diabética con pH menor a 6.9, y volvemos a lo mismo de que son guías, pues requieren bicarbonato. ¿Usted lo recomienda lo mismo o podemos individualizarlo? Creo que ahí está la respuesta, ¿no? Sí, lo que les decía, primero vean el componente respiratorio, no sé, a lo mejor se ha intubado el paciente y tenga retención de CO2, pero si no, si el CO2 no es, optimizar el intravascular y si a pesar de eso persiste ese 6.9, pues sí sería, según la guía, administrarle bicarbonato, ¿no? Digo, la guía está hecha por gente que sabe, pero pues al final sí nos orienta, no es tajante, pero sí nos orienta. Pero insisto, en la cetoacidosis diabética, si no mejora el paciente con la terapéutica de líquidos, insulina, y tenemos que administrarle bicarbonato, tendríamos que ponernos a pensar si realmente no se nos está yendo algo, ¿no? Y si bien son guías, pues no, como usted dice, no son tajantes, pero tampoco especifican ni ponen unos asteriscos ni entre paréntesis de individualizar, ¿no? Realmente no todos los pacientes con pH 6.9 a fuerza es bicarbonato. Hay veces que solamente llega, en el caso de la cetocidosis, llega un pH 6.9, todo el mundo le administró bicarbonato, dejó al lado las soluciones, dejó al lado la insulina, porque primordial, como marcaba el algoritmo de Hitachi, que de hecho 1970 y tantos, ¿no? 73 por ahí, que lo sacó, no ha cambiado, creo, en absoluto ese algoritmo, o muy poquito. Entonces, seguimos como muy casados y no lo individualizamos o no damos inicio a otra terapia que probablemente sea el punto angular para la resolución del cuadro, ¿no? Otra pregunta, doctor. ¿El uso excesivo de bicarbonato me puede incrementar la lesión renal? Pues como lo decía el Bicaricú, aparentemente el bicarbonato pudiera mejorar la lesión renal. Por ahí una de las posibles teorías es que la acidosis metabólica favorece la vasoconstricción de la arteria renal aferente. Al nosotros administrar bicarbonato y amortiguar un poco la acidosis, pudiéramos favorecer el flujo renal y que esa situación pudiera conllevar
que mejorara el flujo renal y no se deteriorara la función renal. Pero es una de las posibles teorías dentro de la discusión, pero no, yo creo que va más allá, ¿no? O sea, no, que el bicarbonato cure Por o ende, protege el riñón. En lo personal digo que me cuesta mucho trabajo creerlo, pero ahí están los textos, ¿no? O sea, ahí están los artículos. Que pudiera empeorarla, no me parece que pudiera empeorarla. Realmente, según los textos, dice que pudiera favorecerla, ¿no? una pregunta de medicina basada en existencias. Si no tengo solución Harman o Ringer, ¿con qué solución me recomiendo utilizar o preparar en acidosis hiperclorémica? Sí, pueden utilizar agua bidestilada. Por ejemplo, en el trabajo del Vicari-Q pusieron 750 mililitros de agua bidestilada y 250 equivalentes de bicarbonato, o sea, 250 mililitros, e hicieron una solución de bicarbonato con un bicarbonato isotónico. Me parece que queda como al 1.4, 1.6, algo así. Solamente tiene sodio, solamente tiene bicarbonato. El bicarbonato se va a utilizar como buffer y te queda por ahí el sodio, nada más teniendo cuidado porque pues, son 250 equivalentes. También pueden hacer la mezcla con una glucosa, si el paciente lo permite. Muchas mezclas se pueden hacer. En algún tiempo nosotros hacíamos muchas mezclas ahí en el hospital ABC, ahí en terapia, pero solo son mezclas ya, De ya casa, cuando uno ¿no? ve hacia atrás, pues, te das cuenta que pues hacías muchas cosas extrañas a veces. Y no sé si también sea respuesta de la siguiente pregunta, de cómo podríamos reponer bicarbonato en la acidosis hiperclorémica. Hay un estudio por ahí que es un estudio retrospectivo, es una corte retrospectiva, que básicamente lo que hicieron fue como ver a partir de cuándo se administraba bicarbonato. En general, en promedio, los médicos administramos bicarbonato con menos de 7.2, cuando tienes lactato por arriba de 4, déficit de base por menos de -10. Pero lo interesante de ese estudio es que la mayoría de los médicos no utilizamos una fórmula. Y yo he visto fórmulas basadas en el déficit de base, basadas en el bicarbonato, pero lo que yo les puedo decir, a ver, si nosotros tenemos un paciente que tiene incremento de la producción de hidrogeniones, entonces yo administro 250 equivalentes de bicarbonato. Esos hidrogeniones, al ser amortiguados con el bicarbonato, eventualmente ese bicarbonato se va a acabar. Lo que me parece a mí la opción más viable es que administremos un bolo de 1 equivalente por kilo, de 1 a 2 equivalentes por kilo, un bolo, Ok, y dejemos una infusión como la que en esa solución 50 equivalentes y la dejen, ellos la dejaban 5 horas, pero si antes de las 5 horas alcanzaban el pH igual o mayor a 7.3, la suspendían. Entonces, yo creo que utilizar un bolo y de ahí dejar una infusión sin ver tanto el peso, sino tener un objetivo como el pH nos permitiría tener mejores resultados, aunque en los estudios utilizar bolo en infusión tampoco ha visto mejoría en mortalidad o lesión renal o ese tipo de cosas. Y una maniobra muy común de los anestesiólogos es que antes de que salga le toman una gasometría al paciente, le pasamos muchas soluciones cloradas y tiene pH 7.22 por hipercloremia, ¿no? Entonces le administran un frasco de bicarbonato antes de que pase a la terapia y ahora ese bicarbonato llega al túbulo proximal y tira el cloro y mejora. Y a veces se van con la idea de que el bicarbonato mejora la acidosis metabólica, pero no. Sí mejora la acidosis metabólica hiperclorémica, porque al final va a generar ese intercambio entre cloro y bicarbonato, pero las acidosis metabólicas de anión GABA elevado no las va a mejorar. sí les muestra una mejor gasometría quizás a la siguiente toma, ¿no? Pero realmente no trata el fondo. Como lo mostró en su Así ejemplo, es. ¿no? La evolución de la gasometría. Bien maquillada nada más Sí. un ratito. Bueno, también gran problema es con el lactato. Y aquí nada más ya iría con la última pregunta que tengo aquí, que depende del medio en el que nos desarrollemos, con el tipo de pacientes que estemos como más al pendiente y no nada más en la sala de urgencias. Me refiero a todas las especialidades
que le van encontrando diferente enfoque al lactato o lo van pidiendo nada más para buscar ciertas cosas, ¿no? Como los quirúrgicos, piensan que todo lactato es quirúrgico, pero no todo quirúrgico tiene lactato elevado o potencialmente quirúrgico tiene lactato elevado. Entonces ahí es donde debemos de buscar realmente si la elevación del lactato sea, lo que me refiero es que buscar la causa de la elevación del lactato, ¿no? Y aquí la última pregunta es en cuanto a la acidosis láctica, de que en caso de no lograr corregir la acidosis láctica, solo contamos con hemodiálisis o con alguna otra medida para poderlo resolver. Sí, el lactato es gravedad. Realmente hoy en Sí, día es un marcador de gravedad. O sea, ¿no? tener acidosis láctica con lactato de 10 y otro paciente tiene lactato de 4, está más grave el de 10. O sea, eso es definitivo. Yo por ahí tengo una diapositiva que les digo que el lactato es como el dinero. No es tu objetivo, ¿sí? Eh, Tú ponte a trabajar y solito va a llegar el dinero, ¿no? O sea, no debe de ser tu objetivo. Misma situación con el lactato, o sea, no es tu objetivo. Tú haz tu trabajo y el lactato mejorará. ¿Por qué? Porque hay una plática del doctor Glenn Hernández que pues, sabe mucho de esto y comenta de que el lactato tiene un comportamiento dual. ¿Qué quiere decir esto? Y eso nos pasaba mucho a nosotros los urgenciólogos, que de repente llega el paciente y llega con 10 de lactato y le pasas una carga y ahora con el eco, no sé, le mides ITV, le mides lo que tú quieras y te das cuenta que el paciente está optimizado en la parte de líquidos. Pero entonces de 10 ya lo intubaste, ya le iniciaste vasopresor, ya le administraste líquido, sigue ya lo igual. operaron, ya le diste antibiótico y te llegó con 10 y a las 4 horas le tomas una gasometría y ahora tiene 6. Dices, no manches, de 10 bajó a 6. Voy con todo, ¿no? Pero eso es en las primeras, y en las 6 horas de 10 va a bajar a 5, porque el 50% baja en las primeras 6 horas. Y de ahí te vas a estresar, porque de la hora 6 a la hora 24 va a bajar el 50%. Entonces, a partir de la sexta hora, 12 horas después, 18 horas después, tú vas a decir, oye, yo te lo bajé de 10 a 5 y tú nada más lo bajaste de 5 a 3.5 en 12 horas, no le hiciste nada. Y uno debe decir, Pues es no que son ya me lo dejaste, carreritas. ya está optimizado, o sea, realmente ya solo hay que esperar, ¿no? Que el lactato se elimine, ¿no? A veces me dicen los recientes, oiga, doctor, usted es que el paciente tiene lactato de 6. Y le digo, ajá, ¿y luego qué hacemos? Me dice, no, pues, ¿qué le hacemos? Le digo, no, pues yo no sé qué hacerle porque pues ya está intubado, ya le vimos variables de respuesta a volumen, ya está optimizado, ya tiene vasopresor, ya está operado, ya tiene antibiótico, ya está ¿Y cómo está el dormido, riñón, el hígado? ya está orinando, ya todo, ¿no? O sea, ¿qué más le vamos a hacer? Nuestro trabajo ya está hecho, hay que darle tiempo al cuerpo, ¿sí? Es como si te emborracharas hoy y a la hora quisieras estar ya no borracho, o sea, no funciona así, o sea, el cuerpo tiene que eliminarlo, o sea, misma situación hay que darle tiempo para que lo elimine, ¿no? Entonces, a veces nos obsesionamos con ese número, vamos detrás de él Sí, y al ir detrás de él solo lastimamos al paciente y tal vez al principio habíamos hecho un excelente trabajo en las primeras 6 horas y después de 6 horas nos metemos en problemas porque nos levantamos a quererle hacer algo más, ¿no? exacto. Perjudicamos. En lugar de ayudarla, lo aceleramos y perjudicamos. Quisiera terminar nada más con algunos puntos que tendríamos que hacer una lectura primero adecuada de la gasometría, venosa o arterial, lo que sea. No casarnos a fuerza de que sea arterial definitivamente. La identificación de la causa, la individualización del tratamiento, trabajar en equipo, obviamente, porque no todas las acidosis metabólicas son totalmente del clínico, también le tiene que entrar quizás el quirúrgico si es la causa, y obviamente saber cuándo referir al paciente si es que requiere terapia de reemplazo renal o alguna otra instancia, terapia intensiva, yo qué sé. No sé usted con qué quisiera cerrar, doctor, esta charla. Eh, la gasometría es algo que no pasa de moda, está ahí. Yo soy de la idea de que lo que no genera mucha ganancia en dinero, no es tan famoso, ¿sí? Pero ahí está, nos da muchísima información, muchísima información. Siempre les digo a los pacientes este ejemplo y en los cursos a veces se los pongo y es, imagínate que allá afuera hay una persona que tiene un arma y va a entrar a dispararnos, pero yo te doy a ti un cuerno de chivo, que dicen que es un arma muy grande y muy potente, ¿no? Entonces, yo te digo, bueno, Silvia, tú nos vas a defender.
si tú no sabes usar el cuerno de chivo, estamos muertos. ¿Sí? Y eso no quiere decir que el cuerno de chivo sea una mala herramienta o una mala arma. Sencillamente, pues no la sabes utilizar, no sabes sus ventajas o sus desventajas. Lo mucho a lo que aspiraríamos es a que se la avientes y pues no nos ayudaría en nada, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier tipo de estudio que nosotros tengamos. O sea, es que esto no sirve. Bueno, yo como clínico tendría que pensar cuáles son las ventajas que tiene y las limitaciones que tiene. Si yo las conozco, voy a determinar a qué paciente se lo puedo aplicar y a qué no, ¿sí? Y ahí es donde yo pienso que nace la diferencia. Actualmente, le puedo aplicar otros tipos de monitoreo u otros tipos de análisis con otros equipos a los pacientes o a más pacientes que a lo mejor me dicen, el monitoreo con gasometrías, ¿se puede? Sí. Es más fácil de 100 pacientes aplicarles monitoreo con un eco, definitivamente se lo puedo aplicar a 95, que aplicar a 100 pacientes monitoreo con gasometría. Yo diría, no, pues nada más a estos 30 se puede, los otros 70 no se puede. Pero de que se pueden unos, se puede, pero a mí me corresponde como clínico determinar a qué paciente le puedo aplicar qué herramienta de manera individual, ¿no? Entonces, sí funciona bien la gasometría, profundiza bastante bien, nos da bastante información. Yo creo que de repente la minimizamos, pero nos da muy buena información, es una buena herramienta. ¿Cuántas herramientas hemodinámicas no han pasado en la historia, que ya quizás no existen? Pues simplemente la historia y la gasometría. Si no, ahorita que las volvemos a pasar para que lo puedan contactar, la verdad es que tiene un excelente libro. Creo que sin duda una de las pocas personas que habla muchísimo de ácido base y que es un ejemplo para que sigamos manejando todo el ácido base, y una es su libro. Bueno, les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en esta sesión académica a nombre de nuestro presidente, doctor Julio César Olvera Barajas, quien les agradece, y también les recordamos acompañarnos en la siguiente sesión mensual del mes de mayo, y la siguiente semana vamos a tener un update y un webinar muy importante a cargo del capítulo de pediatría, en la cual hablaremos de enfermedades exantemáticas, así como también les pedimos que nos sigan en nuestro capítulo de residentes y de educación. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlo recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante,
en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.